Hola, ¿qué tal? Gente increíble que está viendo su canal. Mi nombre es Carla y el día de hoy te voy a hablar acerca de lo que nadie quiere hablar, pero es importante que lo sepas. Sobre todo si te interesa esta cuestión del modelaje, de la edecanía, de trabajar en el ambiente artístico, creo que te puede interesar. Y esto es la cara oscura del modelaje. Así es que comenzamos. Así es, amigas y amigos. Esto es historias que les voy a contar. Algunas fueron experiencias personales, algunas otras fueron de compañeras, conocidas, amigas que también tuvieron esta situación. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a nuevasmentes.com por la realización de este video, por su apoyo y su confianza, sobre todo en una servidora. Así es que ahora sí me voy a adentrar un poquito más en el tema. Y bueno, les voy a contar, voy a ir como por pasos, paso 1, paso 2, así. Yo creo que hasta nos vamos con otra segunda parte porque es bastante amplio lo que les tengo que contar. Y bueno, el primer punto son los agentes, agencias, representantes y bookers falsos. Híjole, de esto está lleno el medio, de verdad, y más ahora con las redes sociales. Déjenme decirles que pasan varias cosas. La primera cosa que pasa es que hay agencias que igual y no son falsas, pero están haciendo bases de datos. Entonces, ¿qué hacen? Que te piden fotos, toda tu información y así, ¿no? Como para recopilar esa información y posteriormente mandarla al cliente. Entonces, de repente como que no ves el llamado luego, luego, justamente por ese tema. Otra cuestión que pasa también es que hay personas que, como te lo mencioné en el video anterior, que por cierto lo vas a encontrar por aquí en la descripción y si no te lo dejo aquí en la cajita de información, que no tiene tan buenas intenciones y realmente lo único que quiere es ver tal cual, ¿no? No les interesa realmente ofrecerte un trabajo serio. Es en el mejor de los casos, pues solamente ver, en el peor de los casos sí puede llegar a una agresión física o peor aún, ¿no? Y bueno, pues también están estas propuestas indecorosas que ya sabemos, bueno, creo que ya saben a qué me refiero, que no tienen nada que ver con el trabajo ni de una edecán ni una modelo, y pues se les agradecería si fueran más honestos, ¿no? Porque a final de cuentas no estamos para juzgar a nadie, absolutamente, pero que dijeran, oye, ¿sabes qué? Que necesitamos chicas o chicos para esta cuestión y no precisamente modelaje, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y les voy a contar un poquito de esta experiencia que yo tuve en lo personal porque una es una experiencia y la otra fue algo que pasó en redes sociales. La primera, que fue mi experiencia, andaba yo caminando por el centro comercial, de repente me abordó un tipo que se veía muy serio, muy profesional, me enseñó sus acreditaciones de todas las televisoras a nivel nacional aquí en México y revistas con cobertura a nivel nacional también aquí. Imagínense eso, ¿no? Yo estaba muy emocionada porque, bueno, estas revistas eran las del corte, ya saben, las revistas que salen en bikini, las chicas, en topless, pero súper bien cuidado. Y la verdad es que siempre una como modelo, pues quieres, te entusiasma la idea de tener esta proyección en estos medios. Pero bueno, yo le hice caso a mi corazonada, llamé al número que me dio en esa tarjeta, porque aparte tenía el logotipo de la empresa, de esta empresa famosísima aquí en México, de esta televisora. Me dijeron que ahí no lo conocían. Después tenía todavía esa inquietud, hablé a la editorial así directamente y pues me canalizaron con el editor porque para esto le tuve que explicar a la recepcionista el motivo por el cual estaba yo llamando y me comunicó inmediatamente con el editor y él me dijo, ¿sabes qué? Que nosotros no hacemos scouting ni en la calle ni en redes sociales. Nosotros acudimos a las agencias grandes, nos mandan el book y pues ya, hacemos las selecciones. Así como funciona, espero que pues no te haya pasado nada malo, no me pasó afortunadamente. Simplemente era algo que yo quería oír de una buena fuente, que pues en este caso era el editor de la revista. Y bueno, el segundo punto que yo quiero abordar es la falta de tacto y empatía de parte de agencias y de la gente que trabaja en el medio, ¿no? Agencias, agentes, representantes, bookers. Muchas veces no tienen el trato a las personas que deberían de ser, porque todos merecemos respeto. Independientemente si no cubrimos el perfil, merecemos un respeto. En mi caso, pues la verdad es que sí,
híjole, tuve experiencias horribles que ahorita ya las superé, la verdad, pero en su momento yo lloraba cada vez que me acordaba. Y ahorita pues no, he trabajado mucho en mi autoconcepto, en mi autoestima y de verdad que me ha ayudado muchísimo. Yo te recomiendo que hagas eso para que hagas caso omiso a esos comentarios tan negativos de estas personas y no te rebajes a ese nivel, porque no se trata de contestarles o ponerte a, pues sí, a ese nivel, sino que al contrario, demuestres que eres una persona valiosa y súper profesional, cosa que ellos pues no tienen, ¿no? Entonces tienes que saber manejar esta situación, también estar consciente que a veces no se cubre el perfil que necesita la marca, eso es entendible, que hay ciertas marcas que requieren ciertos perfiles, pero que eso no les da derecho a tratarte mal y hablarte horrible porque muchas veces te juzgan por tu físico, por tu color de piel, por tu color de ojos, por tu estatura, por tu cuerpo, o sea, aunque afortunadamente ya aquí en México, si no estoy mal equivocada, ya hay como más esa apertura a, por supuesto, a promover otros perfiles en la publicidad, porque pues no todas las personas tenemos ni los mismos cuerpos, ni las mismas características que las personas de otros países, ¿no? Así es que, ya sabes, esa autoestima hasta arriba y no hagas caso a esos comentarios negativos. Y bueno, vamos con el tercer punto. Así es, el tercer punto, bueno, en realidad les voy a decir una cosa, este video lo puedo hacer súper largo porque son un montón de cosas que creo que nadie habla y que nadie de repente se informa. Todo esto te lo cuento basado en mi experiencia. El tercer punto es la falta de pago y también aquí voy a anexar las promesas falsas de trabajo, que en mi caso sí me llegó a pasar, aunque ahorita te voy a poner dos ejemplos. Bueno, en el caso del incumplimiento de pago, pues está muy claro, ¿no? Como dice su nombre, como edecán a veces te llaman y te dicen, oye, venme a cubrir este evento porque es un bomberazo aquí en México, así se le llama cuando alguien falla en el evento y de repente vas y pues te dicen que te van a pagar al corte, no te pagan, al corte es cuando termina el evento, que normalmente no es así porque también ellos tienen que facturar, pero ese no es el tema es que, bueno, ellos saben cómo se administran. El caso es que de repente ya no vuelves a ver tu dinero, o sea, te dicen, no, que la factura, que va a tardar, y tú estás llamando a los 15 días, otros 15 días, y así se alarga hasta que de repente, pues te cansas de estarles cobrando, o inclusive ya ellos hasta se molestan si les cobras, ¿no? Entonces, es algo muy pesado, es algo muy complicado. Así es que de alguna manera tienes que saber cómo asegurar tu pago en el caso de si vas a trabajar como edecán. Como modelo no es tanto rollo porque sí, casi siempre hay un contrato ahí, debe de haber, que estipule cómo te van a pagar, si te van a descontar impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, las promesas falsas de trabajo, ¿a qué me refiero con esto? Que te dicen, oye, no, te voy a llamar para un proyecto buenísimo, pero ven, vamos a grabar un videoclip para algún artista que no es tan famoso y no hay presupuesto. Y tú, bueno, dices, vas, porque pues es la experiencia y todo eso, ¿no? Y luego te dicen, no, ¿sabes qué? Que sí, te vamos a tomar en cuenta para más proyectos, mejores, siempre te lavan el cerebro, el coco, y pues resulta que o no te vuelven a llamar, o te llaman a lo mejor para otro evento, para otra ocasión, pero el pago no es nada interesante, ¿no? Entonces, a mí me pasó, pero yo nunca fui a un video, sino que por ahí hice algún trabajillo ahí gratis. Estaba mucho más chavita cuando empezaba y pues ya, nunca me volvieron a hablar, ¿no? Entonces, ahora es que si tú no tienes inconveniente y realmente quieres ir a socializar y lo ves así como un hobby, pues igual no está tan mal, ¿no? Pero si realmente lo estás haciendo de una manera profesional, pues no pierdas tu tiempo, ¿no? Porque a final de cuentas todos invertimos tiempo, dinero, esfuerzo y muchas veces en nuestra imagen, porque también el hecho de que tú vayas y que te digan, no, pues es que las escenas son en bikini y así, pues tienes que tener bonito cuerpo, pues también eso cuesta mantenerse, pero pues si tú no tienes inconveniente, pues hazlo. Y bueno, pues por mi parte es todo el día de hoy, les agradezco que me hayan visto, síganme en mis redes sociales, se las voy a dejar también aquí en el video o en la cajita de información. Y también coméntenlo, compártanlo mucho, porque estoy segura que esta información le va a servir a muchas personas que quieren dedicarse a esto, sean hombres, sean mujeres, incluso gente adulta que a lo mejor piensa que ya no tiene posibilidad. Recuerden, ahí está en mi primer video, sí hay posibilidad, pueden trabajar en comerciales, en campañas a lo mejor en impresos, así es que pues mucho ánimo y
de verdad les agradezco que me hayan visto. Los quiero muchísimo. Que tengan un bonito día. Bye.